A Casa Mediterráneo. Como imagino que todos sabrán, Casa Mediterráneo es una institución pública perteneciente al Ministerio de Exteriores, es un consorcio público cuya finalidad es vincular a los países del Mediterráneo para un conocimiento mutuo en muchos ámbitos, social, económico, cultural, y estrechar lazos entre los países del Mediterráneo a ambas orillas, norte, sur, este, oeste. Bueno, pues el evento que aquí nos congrega, al que les agradezco mucho que hayan venido, es la presentación de Ultramar, Oltremare en italiano, un libro fantástico, lo digo porque he tenido la grandísima suerte de poder leerlo casi de las primeras personas en España. Es un libro editado por Confluencias y está escrito por Marco Steiner, que es el nombre artístico de Gianluigi, que aquí tenemos, que ha venido expresamente junto con su esposa Patricia Zanotti, no lo pronuncio bien porque no sé hablar italiano, pero bueno, más o menos, a presentar el libro aquí en España, y se presenta aquí en Casa Mediterráneo, con lo cual para nosotros es un gran honor esta presentación. Ambos vienen acompañados en esta presentación por Paco Linares Micó, que es el director de la colección Hugo Pratt dentro de la editorial Confluencias, y él va a presentar, como es debido, a Marco Steiner, y va a hablarnos de este libro de aventuras tan fantástico que ha ganado un premio muy importante en Italia, que es el Emilio Salgari de aventuras en el año 2016, si no me equivoco. Bien, no me quiero extender más porque el protagonismo lo tienen Marco Steiner y Paco Linares, así que ahora vamos a cederles a ellos el micrófono. Hay una intérprete de italiano que va a traducir las palabras de Steiner al castellano, y al final abriremos, como siempre, un turno de preguntas para todos aquellos interesados en hablar con el autor y con el director de la colección Hugo Pratt. Sin más, les dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, creo que se me escucha bien. Antes que nada, pues bueno, agradecer, por supuesto, a todas las personas que están hoy aquí, que nos acompañan, que han tenido pues esta deferencia de dedicar un viernes por la tarde a la cultura, al arte, a la literatura. Muchísimas gracias a todas y a todos. Especialmente también y lógicamente a María Gilabert, una de las responsables de proyectos de este lugar tan emblemático y tan bonito en el que nos encontramos, la Casa Mediterráneo, que bueno, pues en definitiva es un marco, es un lugar especial y realmente adecuado para lo que vamos a ver hoy aquí, para la conversación que vamos a tener con el invitado que ahora pasaremos a presentar. Y bueno, pues al final es un poco eso, ¿no? La cultura mediterránea, el arte, la literatura, la novela, la literatura de aventuras y bueno, pues para mí, a nivel personal, tengo que decir que es un auténtico placer, un auténtico privilegio contar con la presencia de Marco Steiner, uno de los... Para mí ahora mismo, después de haber leído esta novela, que por supuesto no es lo primero que le he leído, sino que ya he leído muchas otras cosas que ahora comentaremos, de sus investigaciones, de sus escritos, de sus viajes, pero estamos hablando casi de alta literatura, de literatura de aventuras que trasciende a lo que es el propio género. Y bueno, pues Marco Steiner, bienvenido aquí. Grazie a tutti, grazie Paco, grazie a Alicante, grazie alla Casa Mediterraneo, che mi sembra un luogo perfetto per questo libro che si chiama Oltremare, quindi un viaggio che parte dal centro del mare, che è il Mediterraneo, e va a cercare qualcosa di diverso. Grazie a Maria e molte grazie a Irene che mi aiuterà. Gracias a todos, a Paco, por supuesto, a Alicante por acogernos, a la Casa del Mediterráneo, este entorno tan agradable, para presentar precisamente el libro que se llama Ultramar, que va de un viaje que parte del mar para adentrarse en diferentes lugares. Gracias a María y me da las gracias a mí también. Bueno, intentaremos un poco, como decíamos anteriormente, intentaremos hacer mis preguntas que sean breves, que se puedan entender.
Marco Steiner entiende perfectamente el español, entonces creo que vamos a poder agilizar un poquito lo que es la conversación, y voy a resumir muy brevemente pues un poco la historia de Marco Steiner, que en fin, como decía, pues está muy ligado a la presencia que, aunque no esté aquí, pero que de alguna manera pues todos podemos tener ese recuerdo de lo que es el personaje, el legado de Corto Maltés, ¿no? Y estamos hablando de Hugo Pratt, que fue un poco el artífice de la creación de un personaje icónico, un personaje de la cultura popular, que trascendió un poco al ámbito de la historieta, al ámbito del cómic, y sobre el que se ha escrito, sobre el que se han hecho exposiciones y sobre el que se siguen publicando infinidad de libros, ¿no? Hugo Pratt fallece en el año 95, en 1995, y bueno, su legado está presente hoy en nuestros días. Sus libros siguen muy presentes gracias a la infinita y a la importantísima labor que desarrolló desde antes de que Hugo Pratt falleciese y por supuesto después, que es Patricia Zanotti, a la que queremos agradecer también que esté aquí, aunque María ya la había mencionado, es la responsable del legado de Hugo Pratt. Y bueno, pues al igual, de algún modo, al igual que Marco Steiner, en sus últimos años, pues Marco estuvo también trabajando con Hugo Pratt en diferentes proyectos que fueron desarrollando, ¿no? Y digamos que Marco Steiner, después del fallecimiento de Pratt, llevó un poco la tarea de seguir su propio camino y desarrolló pues numerosos proyectos como escritor, ¿no? Y bueno, pues finalizó, si no estoy mal informado, finalizó una de las obras de Hugo Pratt que se querían llevar a la novela, que era Cortes Conta de Tarcana. En español, si me tomo yo la libertad, Irene, creo que es Patio Oculto, llamado Arcano, ¿verdad? En España conocemos esta obra como Corto Maltés en Siberia, se hizo una traducción diferente, y bueno, su legado de alguna manera empieza a ser conocido con la finalización de esta novela. Además de eso, pues bueno, Marco Steiner durante muchos años, entre el año 2004 y el año 2017, estuvo viajando por el mundo. Viajó por el mundo junto al fotógrafo Marco Dana, estuvieron desarrollando un montón de proyectos alrededor de todo el globo terráqueo, y bueno, pues el Caribe, el Amazonas, América en general, África, Asia, recorrieron muchos de los lugares de la geografía terrestre, pues para estudiar y hacer prólogos de las obras que se iban editando del personaje creado por Hugo Pratt, ¿no? Todo eso y otras tantas cosas a Marco Steiner le fueron dando unas vivencias, aparte de todo lo que él ya de su formación, de su bagaje cultural ya tenía acumulado, y fueron un poco formando a ese escritor que ha venido desarrollando pues estas novelas, o concretamente esta novela llamada Ultramar, que es la que presentamos aquí, que, como decía María, recibió en Italia en el año 2016 el Premio de Literatura de Aventuras Emilio Salgari. Previamente a lo que es Ultramar, publicó Il Corvo di Pietra, que es la primera de las dos novelas en las que Marco ubica a un adolescente corto maltés, que, hay que decirlo, iremos comentando ahora más adelante, no fue el personaje, digamos, prioritario o principal de sus novelas, pero lo dejaremos para más adelante. Y bueno, sin más dilaciones, casi que entraremos un poco en lo que es la conversación y un poco lo que nos viene a traer aquí, ¿no? Que es escuchar a Marco y que yo de algún modo pues me mantenga un poco al margen. A raíz de eso, Marco, me viene casi al principio, por hablar un poco de lo que es la novela, que al final Ultramar es un viaje, es una invitación y un regalo al propio lector para que descubra lo que se cuenta y otras puertas que el propio lector puede abrir. Pero la novela empieza con una dedicatoria en la que el propio Marco Steiner pues dedico esta historia a Hugo Pratt porque me ha enseñado a viajar ligero
y con curiosidad entre libros, mapas y nubes, más allá de caminos y mares. Ahí está un poco casi, ¿no, Marco? Todo dicho, y la pregunta es ¿qué ha sido para ti? Pues bueno, ¿cómo ha empezado todo este viaje? ¿Cómo empezó todo con Hugo Pratt? ¿Qué fue para ti Hugo Pratt? Ci sono tante cose importanti nella vita e una di queste è riconoscere l'incontro importante. Io ho conosciuto Hugo Pratt in un momento particolare, non avevo nessuna intenzione di scrivere, facevo il medico e ho avuto due fortune, una di conoscere Hugo Pratt e due di conoscerlo e non conoscevo il suo personaggio di Corto Maltese. C'è stata una grande amicizia dopo e una spinta da parte di Hugo Pratt di continuare qualcosa, il cammino, ma in maniera diversa, e ne parleremo dopo. La vida está hecha de muchas cosas y quizá la más importante de ellas sea saber cuáles son las importantes. En este caso, pues todo pasó en un momento determinado que estaba totalmente alejado. Él no era escritor, era médico de hecho. Y ahí le pasaron dos cosas. La primera es que conoció a Hugo Pratt y la segunda importante también es que conoció a Hugo Pratt antes de conocer al personaje de Corto Maltés. Ese conocimiento de Hugo Pratt luego derivó en una amistad y dentro de esa amistad pues Hugo Pratt le dio el empujón que le hacía falta para continuar el camino, un camino diferente al que había ido recorriendo hasta entonces. Grazie. Hugo Pratt era un personaggio assolutamente unico, era un genio. Tutti sanno che era un grande disegnatore, un grande scrittore di disegni animati, di letteratura disegnata. Non molti sanno che Hugo Pratt era un grande scrittore che disegnava le sue storie che avrebbe voluto raccontare. La nostra amicizia è nata da questo, dalla conoscenza della letteratura. Hugo Pratt era un genio, como todos sabemos, todos lo conocemos por ser un gran dibujante, un gran maestro de la literatura dibujada, pero no todos le hemos conocido profundamente en su faceta de escritor, un escritor que dibujaba las historias, esas historias que le imaginaba. En esta amistad que forjamos fue precisamente basada en ese aspecto literario. Se devo fare un esempio di uno scrittore che in maniera diversa ma ricorda il ruolo di Hugo Pratt, quello è Robert Louis Stevenson, non solo per quello che ha scritto ma per come veniva considerato e chiamato dove era andato a cercare di vivere e forse a morire, nelle isole Samoa, ad Apia. Stevenson aveva dei problemi di salute, è andato lì per cercare di guarire e non è riuscito a vivere a lungo, ma Stevenson, naturalmente l'autore dell'Isola del Tesoro, aveva un ruolo in queste isole Samoa, veniva chiamato Tusitala. Adesso spieghiamo. En esta faceta de escritor quizá nos recuerda un poco al papel que desempeñó Stevenson, el autor de la Isla del Tesoro, que se fue a vivir y finalmente a morir a las Islas Samoa, un lugar llamado Apia. Se fue por problemas de salud con la ilusión de curar, no vivió mucho más, pero bueno, allí desempeñaba un papel que en esas islas le llamaban el Tusitala. Tusitala nella lingua degli abitanti delle isole Samoa è il personaggio il personaggio che la sera si siede intorno a un fuoco, la gente si siede intorno a lui e comincia a raccontare le storie. Tusitala significa raccontatore di storia. Tusitala, en el idioma de las Islas Samoa, significa es ese sabio que al caer la noche se sientan, hacen un fuego y se sientan todos alrededor y él cuenta historias. Es el narrador, ese sería el Tusitala. Hugo Pratt per me è un grandissimo Tusitala, però non scriveva le storie, ma le raccontava con la bande dessinée, con i comics, con i suoi fumetti e i suoi grandi acquarelli. Questo è il primo elemento di unione fra me e Hugo Pratt, la presenza di un tesoro, la letteratura, la storia, l'isola del tesoro. Para él, Hugo Pratt era el ejemplo de Tusitala.
que era el narrador que contaba esas historias a través de sus cómics, de sus acuarelas, y ese es el primer vínculo entre Hugo Pratt y Marco Steiner, ese tesoro, esa literatura que se plasmaba, por ejemplo, en la Isla del Tesoro. Ma non finisce qui, e se vuoi possiamo Pero fare... claro, no acaba aquí. Si quieres seguir. No, está bien porque al final este es un modo de introducirnos a la relación de Marco con Pratt y bueno, pues hablabas de Tusitala, yo creo que también con él en su momento mantendríais conversaciones sobre sus referentes, sobre tus referentes. A veces me surge un poco la duda, ahora cuando entremos un poquito en el argumento de esta novela de Ultramar, pero uno tiene la sensación de que Marco Steiner tenía casi las mismas influencias que el propio Hugo Pratt, ¿no? Porque en la novela pues uno nota la narrativa de Pratt, aunque Pratt era un autor de historieta, de cómic, no era un autor de novela, pero al fin y al cabo tenía esos antecedentes, como decimos, esos referentes, y no sé si Marco Steiner también tenía pues esos antecedentes, ¿no? Esas referencias literarias, London, Conrad. Esattamente, la seconda parte della domanda che mi aspettavo è questa. Stevenson è il viaggio, l'avventura, l'isola del tesoro. Poi c'è tante altre referenze, ma io ne cito una in principale, Joseph Conrad. Joseph Conrad entra nel profondo dell'avventura. Il viaggio non è più solo fisico, ma è anche mentale. Sí, esa era la segunda parte de la pregunta que me esperaba. Es verdad que Stevenson es el viaje, es la aventura con la Isla del Tesoro, pero hay muchos más referentes y cito quizá el más importante, que es Conrad. Conrad es aventura, pero en estado puro, a la profundidad de la aventura. Es algo físico, un viaje físico, pero también mental. Naturalmente ci sono tantissimi altri autori perché Pratt ha cercato i grandi autori, Stevenson, Conrad, London, tutti questi, ma ci sono tanti piccoli particolari di letteratura minore, di serie B cosiddetta, che invece hanno fatto quello che ha fatto con me il premio di cui parlavamo Emilio Salgari, cioè aprire l'immaginario. Allora ci sono degli scrittori come Curwood e tanti altri, più piccoli, più particolari, tutti gli scrittori che hanno scritto le storie degli indiani d'America, che sono per Pratt e anche per me degli scrittori importanti, che creano un grande immaginario, che non è fatto solo di figure importanti, ma di piccoli particolari che fanno parte di questa storia e delle storie che Hugo Pratt ha raccontato. Pero hay muchos más autores. Hugo Pratt, y como venimos diciendo, claro, le han influido los grandes, pero también muchos otros autores más pequeños, de literatura B o menores, digamos, que le influyeron, igual que Salgari influyó a Marco Steiner, pues a Hugo Pratt también le influyeron muchos otros. Por supuesto que están London, Conrad, Stevenson, pero también hay muchos otros, como decimos, más pequeños que le abrieron el imaginario, como por ejemplo Kurt Wood o todos los que escribieron sobre los indios de América, influyeron tanto a Pratt como a Marco Steiner, precisamente con esa forma de abrir el imaginario, de crear imágenes. Y eso nos lleva un poco a lo que es el inicio también, y otra de las grandes referencias para mí de Pratt, que es Homero, uno de los grandes escritores también, lógicamente. Y bueno, pues estamos en este ámbito, como decíamos, en el ámbito mediterráneo. La novela Ultramar, como sabemos, al final es un viaje, es, como decíamos, una invitación, pero sobre todo es un viaje que parte del Mediterráneo y acaba con todo el desenlace, un poco sin hacer nada de spoiler, por supuesto, pero el viaje acaba un poco en el mar de la China, en las aguas del río Mekong, y hay muchas capas, ¿no? Muchas capas en la lectura. Como decimos, es una novela primeramente ambientada en el Mediterráneo, donde nos encontramos con un personaje adolescente en una primera etapa de formación, de la que poco sabíamos, ¿no? En esta novela, en Ultramar, Marco Steiner tomó la decisión de presentarnos a un personaje secundario llamado Corto Maltés. Curiosamente,
ese personaje secundario llamado Corto Maltés ya apareció por primera vez cuando Hugo Pratt lo puso en las islas del Pacífico, también como un personaje secundario. No era el personaje principal. Lo que ocurrió es que ese personaje se acabó ganando el puesto que tuvo, pues un poco por su propio carisma, ¿no? Entonces la pregunta un poco, antes de entrar más en desarrollo en la novela, es, Marco, ¿por qué decides ubicar a este personaje, a este joven Corto Maltés, antes de lo que Hugo Pratt ya nos había contado? Las primeras apariciones de Corto Maltés se producen, según Hugo Pratt, en los años 1904-1905, en la guerra ruso-japonesa, y bueno, aunque haya alguna referencia en esa biografía del personaje que Hugo Pratt iba construyendo en paralelo a sus historias, pero al final, en esta novela concretamente, que está ambientada, su inicio está en el año 1901-1902, pues decidiste, ¿no?, contarnos un poco algo che logicamente nadie conosceva, no? Certo. La decisione deriva da quello che ho iniziato a dire prima. Ho conosciuto prima Hugo Pratt e dopo Corto Maltese, e sono stato un medico. Come si diventa quello che noi siamo? Come diventa un ragazzo Corto Maltese? Questo è quello che ho cercato di raccontare. E come diventiamo, lo diciamo fra un attimo. Sí, esto enlaza un poco con lo que decía antes, de que él conoció a Hugo Pratt antes de conocer el personaje Corto Maltés, cuando él se dedicaba a la medicina. Y eso hace que él se haya preguntado muchas veces, ¿cómo se convierte uno en lo que llega a ser? ¿No? ¿Cómo llegas a ser lo que eres? Y ahí es donde continuamos. Prima di tutto c'è la genetica, un padre e una madre che generano un figlio. Il padre di Corto Maltese non è molto conosciuto, si sa che è un marinaio della Cornovaglia, con tanta fantasia celtica e diverse bottiglie di whisky da bere. La madre è una gitana della Cornovaglia, gitana di Cordova, di Gibilterra, ha vissuto fra Cordova, Gibilterra, nei porti, è una legge le carte, i tarocchi. Questa è la genética. Por un lado tenemos la genética, ¿no?, de cómo pasa una persona a ser lo que es. Por un lado tenemos la genética. La genética viene de un padre y de una madre que generan un hijo. El padre de Corto Maltés sabemos que es un marino de Cornualles que tenía mucha influencia celta y que bebía mucho whisky. La madre sabemos que es una gitana medio cordobesa, medio gibraltareña, que vivió por aquí y por allá en los puertos, que echaba las cartas, que leía el tarot. L'altra parte fondamentale della nostra vita è dovuta agli incontri, ai viaggi. La vita è un viaggio, quindi gli incontri. E allora questo libro nasce per una parola fondamentalmente: rispetto di Hugo Pratt, un grande maestro che mi ha insegnato una parola che tu conosci, a divertiti seriamente. Questo è quello che mi ha insegnato. E allora mi sono divertito a immaginare come poteva diventare un giovane ragazzo di 14 anni il Corto Maltese di Hugo Pratt. Questo è il senso dei miei romanzi. Después de la genética tenemos los encuentros, ¿no?, lo que forjan a la persona o al personaje. Y en este caso los encuentros van generándose a través de los viajes. El primer concepto que inspira su obra es el respeto a Hugo Pratt, que es el maestro que le enseñó, entre otras cosas, algo muy importante, que es divertirse seriamente, ¿no?, un concepto que dice que tú conoces bien también. De ese concepto de divertirse seriamente le surgió la idea de imaginarse cómo un joven Corto Maltese podía haber llegado a convertirse en el Corto Maltés adulto che conocemos. Finisco solo con un collegamento a questo concetto e al concetto di letteratura. C'è uno scrittore che per me è l'altro grande maestro e che si chiama, lo conoscete tutti, Borges. Secondo Borges la letteratura è una sola, è la letteratura fantastica. Dall'Odissea a tutti i romanzi che hanno inventato qualcosa, altrimenti lui diceva può essere storia
un ottimo giornalismo, un racconto del presente, che è diverso da letteratura. La letteratura unica è quella fantastica, che inventa le cose. Io ho provato a inventare qualcosa su un argomento che mi entrava nel cuore, che è questo viaggiatore del mare. Solo quería hacer un pequeño vínculo con la literatura de la que hablábamos antes también, y aquí quiero citar a Borges, todos lo conocemos, y él decía que solo existe una literatura y es la fantástica. Desde la Odisea a todo el resto de novelas, todas las que inventen algo. Lo que no es fantasía, lo que no es inventar, pues una narración ideal del presente, muy buen periodismo o historia. Pero para que sea literatura hay que inventar algo. Y es lo que Marco Steiner ha intentado hacer, inventar algo con base en un tema que le era muy cercano, que era el de este personaje Corto Maltés. Y quizá podemos interpretar también, entrando un poco también en lo que es el argumento ya propiamente dicho de la novela, de meter esos puntos quizá de ficción dentro de un contexto real, dentro de unos acontecimientos históricos, geopolíticos reales, ¿no? En el sentido de nos encontramos con, entrando en lo que es el inicio, cómo nos encontramos con el protagonista de esta novela, que es Robert Key, es un marino nacido en la isla de Man, una isla que está en el territorio de Gran Bretaña, entre Irlanda, entre el Reino Unido, y es un marino que, según vamos viendo, tal cual va empezando a contarse en la novela, pues se dedica al contrabando de whisky, al contrabando de armas, entre otras cosas, que poco a poco iremos viendo que tiene unos ideales, que tiene esa lucha que vimos en el personaje de Corto Maltés, en el personaje que creó Hugo Pratt, y que esa lucha o esos ideales en pro de los que más lo necesitan, de los revolucionarios, acaba mostrando ese tipo de situaciones reales, desagradables, que tenemos tanto en la actualidad como hace 100 años en este caso, ¿no? Y al fin y al cabo es una manera, ¿no, Marco?, de ubicar esa ficción, pero al mismo tiempo también enseñar, ¿no? Y ya no sé si cambiar o concienciar, pero también hay un interés de mostrar unos hechos históricos, una didáctica quizá, es posible. Assolutamente sì. Hugo Pratt, appunto, parlando anche di Borges, parafrasava Borges dicendo: racconta la verità come fosse una bugia, così potrai raccontare le bugie come fossero una verità. E poi la cosa importante che ha sempre messo Hugo Pratt, e ho cercato di fare anch'io, di mettere sempre dei riferimenti storici, geografici perfetti sui quali costruire l'invenzione, la letteratura fantastica, la fantasía. Sí, totalmente. Algo que Hugo Pratt siempre parafraseaba de Borges era que una cita que él decía: cuenta la verdad como si fuera mentira y así podrás contar las mentiras como si fueran verdades. Y esto él lo ha captado incluyendo siempre referencias históricas y geográficas perfectas, siempre, para a partir de ahí introducir lo inventado, lo que lo convierte en literatura fantástica, y crear sus obras. Y eso se irá viendo tal cual vaya evolucionando la novela, iremos viendo cómo vamos pasando de ese ámbito mediterráneo en el que prima más pues un contexto quizá más aventurero, más viajero, sobre todo la parte que corresponde al Mediterráneo, pues encontramos un viaje que nos lleva desde Sicilia hasta la isla de Antichitera, donde precisamente el autor nos muestra determinadas referencias a misterios históricos, como es el mecanismo de Antichitera. Son determinados aspectos o determinadas ideas arqueológicas que se nos van mostrando y nos van abriendo esas puertas a los lectores para que queramos saber e investigar más, ¿no? Pero al mismo tiempo todo ese contexto, en este caso en el Mediterráneo, ya vamos viendo que en ese viaje del protagonista con los dos grumetes que lleva a bordo, que son el joven Corto Maltés y su amigo Bertram, que es el hijo de Robert Key, del protagonista, ya vamos viendo cómo se van produciendo una serie de secuencias, concretamente la esencia del mar, la esencia de la tormenta marítima en este caso, y vamos encontrando a un Marco Steiner que podemos ver que escribe
prácticamente con los sentidos. El lector, en el momento en el que está viendo cómo se le describe una tormenta marítima, que es lo que les acaba haciendo a los tripulantes del Dédalo, que es el barco en el que navegan, hay una tormenta marítima en el que todo aquello se nos está contando de un modo en el que estamos percibiendo las olas, el salitre del mar, el ruido de los truenos, como en otros momentos, pues por ejemplo cuando llegan a Estambul y se dan un banquete con un comerciante, con el amigo Tito Espínola, ¿no?, que es el comerciante amigo del protagonista. Se nos está describiendo un banquete, se nos está describiendo el olor de las rosas y se nos está describiendo de tal modo, Marco, que el lector lo huele, lo saborea y lo nota, ¿no? Entonces, Marco, utilizas, porque al final es el gusto, es el olfato, es el tacto. Hay una historia de amor en Venecia, una historia de amor imposible. Después entraremos ahí un poco más adelante en la figura de la mujer, muy importante, sobre todo en la novela también. ¿Escribes, Marco, con los 5 sentidos o es una sensación que he tenido yo como lector? Io ti ringrazio e non dovrei rispondere a questa domanda perché è quello che cerco di fare, ma non lo posso dire io. Sicuramente ci sono 2 modi per leggere i libri. Il primo è leggerlo così, dalla distanza, come si legge moltissimo oggi. È quello che dice Borges, è una narrazione, non voglio dire facile, comoda, tranquilla. E l'altra è entrare nel libro, lo scrittore che ti prende per mano e ti porta dentro la storia. E allora lì bisogna prendere le persone, i sentimenti, le sensazioni e crearle, realizzarle, inventarle sulla carta. Bueno, gracias. Es algo que intento, pero no voy a decir yo que lo consigo, escribir con los sentidos. Pero sí, hay 2 formas de leer, digamos. Una es desde la distancia, habéis visto cómo he ojeado así el libro, que es un poco lo que dice Borges, que actualmente es una forma no tan fácil, sino más bien cómoda de leer, ¿no? Es lo que leemos en narrativa. Pero luego hay otra forma de leer, que es la de entrar en la historia. Y ahí el escritor coge de la mano al lector y entonces ahí sí que hay que crear esas personas, esas sensaciones, esos sentimientos y escribir con los 5 sentidos. Y tal y como va evolucionando la novela, nos vamos encontrando con un trasfondo que cada vez va enganchando más al lector, va apasionando más al lector, porque al final pues aparece de algún modo el contrabando de obras de arte. Se nos describe pues en un momento determinado como unas estatuas, como unas esculturas romanas están en el fondo del mar, y se describe al detalle cómo el buzo que se sumerge sin ningún tipo de instrumento precisamente para llegar a esas estatuas romanas llega arriesgando su vida por la pasión que tiene por encontrar ese objeto, jugándose su propia vida, ¿no? Y hay referencias pues a las obras de arte, como digo, a la geografía, a los vientos marítimos. Cuando se están acercando a las islas griegas se describe muy bien el Meltemi, el Siroco, ¿no?, los diferentes vientos. Entonces, Marco, has navegado, sé que has navegado, has viajado. Tú, como viajero, has experimentado y has vivido estas cosas che cuentas en la novela de primera mano? La risposta è sì, sicuramente sì, ho viaggiato tanto e molte delle cose che sono scritte nei miei libri le ho vissute, è per questo che riesco a raccontarle con i 5 sensi. Oggi si raccontano delle cose e si scrivono delle cose in maniera razionale. L'andamento di un libro lo si spiega nelle scuole di scrittura creativa. Invece la cosa che è stata importantissima per me, e di questo ringrazierò sempre Ugo Pratt, è il viaggiare e la casualità. Il caso che ti fa incontrare un amico che è un pescatore subacqueo, che mi spiega cosa vuol dire
arrivare in apnea a 40-50 metri e sentire e sapere che i vecchi sommozzatori avevano i timpani rotti e andavano sott'acqua con una pietra che li portava e che non c'è più il colore oltre i 30 metri, sono cose che si possono studiare, oggi si può trovare tutto su internet, ma se l'hai vissute è tutto un altro modo, è quello il modo per portare per mano il lettore dentro la storia, credo. Sí, la respuesta es sí. Claro, he viajado mucho y eso es lo que ha plasmado, esas vivencias, es lo que ha plasmado en su literatura, es de esa forma de que decíamos de los 5 sentidos. Actualmente hay mucha escritura racional, vamos a llamar así, es lo que te explican en las escuelas de escritura creativa. Sin embargo, algo que le tiene que agradecer a Hugo Pratt es que le enseñara que los viajes y la casualidad, en muchas ocasiones la casualidad, son lo que marca la diferencia y lo que te hace tener esa vivencia. Por ejemplo, en este caso, pues tener un amigo pescador de pesca submarina, que ha experimentado lo que es hacer una apnea de 40, de 50 metros, y que te explique la sensación de saber que los que lo hacían antes tenían los tímpanos rotos, que bajaban con una piedra para poder bajar abajo del todo, que desaparece el color cuando bajas por debajo de 30 metros. Todos esos conocimientos es lo que te hace vivirlo y que seas capaz de llevar al lector de la mano hacia esa historia. Hoy en Internet se encuentra todo, pero es la vivencia lo que hace que el escritor pueda llevar al lector de la mano por la historia. Bueno, después se dan situaciones, por ir un poco también tocando diferentes temas que toca la novela. También al final es casi de formación mía, pero todos son, yo no quiero comparar, pero las referencias a uno le vienen a la mente, ¿no? Cuando has leído tanto como he leído yo a Hugo Pratt, y se habló mucho en su momento con las obras de Hugo Pratt de cómo Hugo Pratt retrataba la figura de las mujeres, ¿no? Y la figura de la mujer en la obra de Hugo Pratt, sobre todo en Corto Maltés, lógicamente, siempre fueron mujeres retratadas de un modo diferente a como se solía hacer en aquellos años, ¿no? Mujeres con mucha fuerza, mujeres con mucho bagaje detrás, con mucha personalidad, aventureras, revolucionarias. Entonces, aunque Ultramar parece una novela marina, de marinos, de aventureros, encontramos determinadas figuras femeninas que acaban teniendo tanta o más importancia que los propios protagonistas de la obra, ¿no? En la que los propios protagonistas acaban viendo, como en su momento veía Corto Maltés y como casi acaba viendo aquí, que él es un personaje más de la historia que está ocurriendo, ¿no? El propio protagonista, Robert Key, tiene una historia preciosa de amor en Venecia con alguien que le hace reconocer o reencontrar su pasado, su presente y su futuro, que es una mujer impresionante llamada Morrigan. También te quiero preguntar por el nombre precisamente de esa mujer, ¿no? Y es una mujer con muchísima fuerza en todos los sentidos, partiendo del propio bagaje cultural que demuestra esta mujer en la conversación que tienen. Es muy curiosa cómo empieza la conversación entre Robert Key y Morrigan. Se conocen de repente en un muelle veneciano y sin darse cuenta los dos están hablando de la balada del viejo marinero de Samuel Coleridge, ¿no? del poeta, y casi su historia de amor empieza a través de un poema que todos los que somos apasionados del mar ya conocemos, ¿no? Entonces, todas esas referencias culturales, y entraremos después más adelante en la parte política, poética, que tiene otro personaje más adelante, como es Iván, ¿no? La chica también prácticamente por la que ocurre todo lo que leemos en esta novela, ¿no? Pero ¿cuál es para ti el querer transmitir esa fuerza, ¿no? en el personaje femenino? Comincio dall'inizio, dalla prima domanda, Morrigan. Allora, diciamo che Hugo Pratt, nelle tutte le sue storie ci sono vari livelli di lettura. La prima lettura è una bella storia, piacevole da leggere, poi ci sono vari livelli. Io cerco, ma non cerco, è venuto e ho cercato questo stesso tipo di sistema
E Morrigan, per esempio, è un nome di una divinità letteraria celtica che è alla base della nascita, morte e rinascita. C'è un personaggio qui, che tu ben conosci, ma non serve dire il nome, che dice una frase che è molto semplice, e lì mi fermo con la traduzione: quando si nasce o si rinasce c'è sempre di mezzo una donna. Voy a contestar primero a la pregunta del nombre de Morrigan. Y es que algo que hacía Hugo Pratt es que en sus obras siempre había varios niveles de lectura. Estaba, bueno, el más superficial, que era pues una bonita historia, muy agradable, pero luego siempre había debajo otros niveles de la historia. Y en este caso él ha intentado también seguir ese sistema, ¿no?, de que hubiera varios niveles de la historia. El nombre de Morrigan viene de una deidad de la literatura céltica. En esta mitología céltica se hace referencia con este nombre al concepto de nacimiento, muerte y renacimiento. En el libro hay un personaje, del que no vamos a decir el nombre, que dice que cuando se nace o se renace siempre hay una mujer en ese proceso. E poi, per continuare, oltre all'aspetto spirituale e fisico di nascita e rinascita, c'è l'aspetto dei cinque sensi, sensuale. Morrigan, per Robert Key, che è un uomo, un marinaio duro, è un legame con una vita pulsante, carnale, vera, ma è anche quasi un collegamento con un sogno, con un amore impossibile. E questa è lei. Poi parleremo di Aybar. Sí, pero al mismo tiempo insisto en que me sedujo muchísimo cómo los primeros encuentros entre él y ella se producen de un modo increíble por el nivel cultural que ambos están demostrando, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, y entrando un poquito más en ese personaje al que no hemos citado, que es el personaje que nos hace entrar en esa parte más geopolítica de lo que es la historia y el contexto en el que al final, pues bueno, a cambio hay un personaje en la novela en el que pide al protagonista, a Robert Key, le pide que le traiga de Indochina, de los templos de Angkor, de esa zona del Mekong, le pide unos restos arqueológicos a cambio de llevar a esos lugares armas para que los rebeldes jemeres puedan luchar contra los franceses, que son los que están de algún modo enfrentados en la zona indochina con los ingleses. Bien, ese contexto geopolítico de alguna manera lo introduces también para mostrar unos ideales que muchas veces Hugo Pratt, y que muchas veces queda patente aquí también, una implicación ideológica, una implicación política por la búsqueda o por la lucha entre lo que uno puede considerar que está mejor o peor, ¿no? Y al final este personaje, el personaje de Middleton, acaba dejando claro qué es lo que quiere conseguir unos objetivos a costa de obtener unos restos, unos tesoros arqueológicos, y que acaba seduciendo un poco al protagonista, porque él lo hará precisamente viendo que coincide con sus propios ideales, ¿no? Esa parte quizá de la lucha por lo che él considera che sta bien o che sta male. Ma qui torniamo al concetto di questo personaggio che è Corto Maltese. Come diventa Corto Maltese? Questo ragazzo, in questa sua moderna odissea, viene incontro a varie situazioni. Quindi la cosa fondamentale è oltre alle tempeste, tutte queste cose che abbiamo descritto, c'è questa lotta, la libertà. Il concetto che esprime Corto Maltese, che continua oggi a esprimere, è un concetto di ricerca in ogni caso della libertà, e questo si collega anche alla risposta che non ti ho dato all'inizio su come si sono conosciuti questi due personaggi, Key e lei. L'incontro è importante, la casualità dell'incontro e il riconoscersi. Non vorrei troppo. Sí. Antes, cuando hablaba de Morrigan, decía que era este concepto de nace y renace, es espiritual, pero también es físico, tiene un aspecto sensual.
Key es ese marinero rudo, vibrante, carnal, como muy auténtico. Entonces Morrigan es un poco el vínculo con el sueño, con el amor, con algo un poco más espiritual, ¿no? Y luego decía que la siguiente pregunta, este concepto de cómo se convirtió Corto Maltés en el Corto Maltés adulto que conocemos, cómo pasó de ser este chaval que emprende la odisea moderna, y es que se va encontrando en situaciones. Están las de las tormentas y muchas otras, pero luego siempre subyace esa búsqueda de la libertad. Todo lo que hace al final le lleva a buscar la libertad. Y de ahí esto entronca también con algo que se nos ha quedado antes en el tintero, y es cómo Key conoce a Morrigan, y es fruto de esa casualidad, ¿no? Todo al final se conecta. Bueno, yo tengo muchas preguntas por hacer y uno ve cómo pasa el reloj, María, y da vértigo, ¿vale? Porque al final es verdad que no queremos tampoco entrar en todo el argumento de la novela, porque al final lo que queremos es que la gente la lea. Bueno, no lo hemos dicho al principio, pero la novela la tenemos a la venta al final de la sala, y que por supuesto el autor está aquí para, si alguien quiere también llevársela firmada, pues se va a poder ir de aquí con ese privilegio y con ese regalo. Entonces, bueno, pienso que voy a hacer dos o tres preguntitas rápidas, pero volvemos un poco al inicio, en el sentido de personaje, de Corto Maltés como personaje icónico, y referencias o posibles referencias que para mí, aunque Corto Maltés aquí sea un personaje secundario, pero que va demostrando ese carácter, ese instinto y ese tono romántico con el que luego lo iremos asimilando todos. Pero al final yo no dejo de pensar a veces, y sobre todo lo pensé mucho cuando leí esta novela, en los referentes para mí reales que ha podido tener Corto Maltés en viajeros, en otras figuras literarias, ¿no? Y entonces durante la lectura, concretamente durante esta lectura, hay muchos fragmentos de la novela que me recordaron a Álvaro Mutis. Es decir, Álvaro Mutis, para mí el escritor colombiano, premio Cervantes, para mí que ha sido uno de los grandes escritores. Las descripciones de los paisajes, las personalidades, las relaciones que se establecen un poco. Entonces quería preguntarte, Marco, si sería correcto o no, bajo tu criterio, establecer un paralelismo entre Corto Maltés y un personaje como el que creó Álvaro Mutis, que era Macrol, el gaviero. Y me venían a la mente ese personaje, y bueno, lo medio comentamos en algún momento también, un viajero real, Bernard Moitessier, que fue un gran viajero, dio la vuelta al mundo con un velero sin prácticamente ninguna ayuda, él solo, ¿no? Entonces la pregunta en definitiva es, ¿tenemos referentes en la actualidad, en la literatura actual también, y en los personajes reales, donde podamos mirar a ese Corto Maltés que a veces estamos buscando? No, non lo so se c'è. Però hai detto una cosa molto importante per me, perché così diventa anche un racconto fra noi. Il momento in cui io sono diventato Marco Steiner è stato un giorno a Saint-Malo, dove c'era un incontro fra Hugo Pratt e Álvaro Mutis, e per me erano due icone, due personaggi incredibili. Ero naturalmente in quel periodo, non essendo molto vicino al fumetto, per me Álvaro Mutis era il massimo, perché era letteratura, avventura e poesia. Hugo Pratt era il fumetto, eppure nella conversazione fra loro due ho capito che c'era grandezza fra questi due personaggi. Es difícil de saber, pero bueno, has dicho algo que me recuerda a que el momento en el que se convirtió en Marco Steiner fue precisamente en Saint-Malo, en un encuentro entre Hugo Pratt y Álvaro Mutis, que son dos grandes iconos. Para él, que venía un poco más lejos del mundo del cómic, no era exactamente su mundo, pues Mutis era lo máximo, era la máxima expresión de la literatura, la aventura y la poesía. Hugo Pratt era más del cómic. Pero lo que compartían los dos es iba a decir una gran grandeza. Los dos eran grandes. E proprio dopo quell'incontro, in un viaggio in macchina con Hugo Pratt, è nato Marco Steiner. È lui che mi ha inventato
il mio pseudonimo, unendo i due personaggi che io amo molto, quindi Marlov, il detective di Raymond Chandler, e Corto Maltese, sono diventato Marco, e Steiner, che deriva dal mio amore per John Steinbeck, dopo la conversazione che ho ascoltato di questi due personaggi. Allora, oggi c'è spazio ancora per l'avventura? Non lo so, l'avventura oggi penso che sia un qualcosa di veramente più difficile che una volta, però l'avventura oggi è, forse non vorrei dire una cosa banale, ma è salvare il nostro pianeta. Quindi ci sono tanti personaggi oggi che lavorano su questo, lavorano, sognano e sacrificano la loro vita per questo. El nombre Marco Steiner nació en un viaje en coche, se lo sugirió Hugo Pratt, es la unión de dos personajes que le gustan mucho, Marlowe de Chandler y Corto Maltese, entonces Marco, ¿no?, de Marlowe y Corto, y el apellido por Steinbeck, por John Steinbeck. Y esto sucedió justo después de ese encuentro entre Mutis y Hugo Pratt. Entonces, respondiendo a la pregunta de si hoy hay aventura, pues no, es difícil de saber. Quizás es más difícil crear aventura hoy que antes. Quizás hablamos de cosas, quizá no banales, pero hoy la aventura pues es salvar el planeta. Hay tanta gente dedicada a eso. Es difícil de contestar. Yo recuerdo ahora algo que leí también en su momento, que cuando a Hugo Pratt le preguntaban en su momento los periodistas por si iba a seguir dando vida a las aventuras del personaje en un contexto diferente a donde se suponía que acababa el personaje, Hugo Pratt también solía contestar a ese tipo de preguntas diciendo que bueno, para él la aventura romántica o el periodo de la aventura romántica acababa un poco, esto hay que cogerlo muy entre comillas, ¿no?, pero acababa un poco con la Guerra Civil Española, ¿no?, y que más adelante de esos años, en un mundo como el actual, lleno de tecnología, de elementos digitales, ya no había espacio para un personaje como Corto Maltese que desarrollaba ese tipo y contaba ese tipo de aventura romántica. Al mismo tiempo también él planteaba que el personaje al que había creado era tan grande, cuando le preguntaban por su personaje, que decía que Corto Maltese ya no le pertenecía a él, sino que pertenecía un poco al público, a diferentes autores que más adelante pudiesen darle vida. Él siempre mostró ese interés precisamente, ¿no? Y una de las, no sé si la última o la penúltima pregunta, Marco, que te hago es precisamente en esa línea, ¿no? Tú en 2014 haces algo que prácticamente no se había hecho. Nos cuentas esa juventud ya de Corto Maltese en Il Corvo di Pietra. Después han venido Rubén Pellejero, Juan Díaz Canales, contando también nuevas aventuras de Corto Maltese. Se ha demostrado también en los últimos tiempos que la aventura puede estar presente en el propio siglo XXI, en pleno siglo XXI, cuando dos autores franceses como Martin Kennegen y Bastien Vives han desarrollado un personaje, un Corto Maltese, después de los atentados de las Torres Gemelas. Y al final, Marco, ¿se puede contar la aventura clásica en los tiempos actuales? ¿Tenemos todavía gasolina para Corto Maltese? Quando finisce quella gasolina finisce il mondo, quindi ci deve essere la gasolina e la cosa importante è, vedi, è una conversazione giusta perché è armonica, è rotonda, ritorniamo all'inizio, a Borges. Se non siamo capaci di inventare una nuova avventura e un nuovo mondo, un nuovo modo di gestire questo mondo, non è che finisce l'avventura, finisce la nostra avventura. Bueno, cuando se acabe esa gasolina se acabará el mundo. Tiene que haberla, tiene que haber esa gasolina. Y esto nos hace retroceder al principio, así terminamos en círculo. Decía Borges que no puede morir esa capacidad para inventar, que necesitamos crear aventura y crear, más que un nuevo mundo, quizá una nueva forma de gestionar este mundo, porque como
termine la aventura, no es que vaya a terminar la aventura in generale, sino che termina la nostra propria avventura. È una cosa molto importante e credo che questo tipo di letteratura, di avventura, debba essere rivolta ai giovani, perché sono loro che scriveranno la nuova avventura. Se avessero domandato a Omero ci sarà un altro che scrive un'altra Odissea, dice non lo so, ma ci sono stati tanti e Corto Maltese è uno di questi. Adesso ci saranno degli altri autori, delle altre invenzioni, ma l'immaginario, che è quello che mi ha aperto Salgari, Pratt, Stevenson, Conrad, deve continuare a essere aperto per i giovani, perché il passato insegna gli errori, il futuro insegna a inventare qualcosa di prezioso per conservare il passato ma per andare avanti. Y toda esta aventura, toda esta literatura de aventura tiene que estar dirigida hacia los jóvenes, porque son ellos los que escribirán en el futuro. Si a Homero le hubieran preguntado, ¿se volverá a escribir algo como la Odisea? Hubiera dicho, pues yo qué sé, pero sin embargo sí, se han escrito muchas aventuras, como por ejemplo la de Corto Maltés. Es necesario que haya otros autores que sigan inventando, que sigan imaginando, igual que Conrad, Salgari o Prati le han inspirado a él, pues sí que seguiremos inspirando a los jóvenes. Del pasado se aprenden los errores y del futuro se aprende precisamente a inventar. Bueno, pues yo casi que para acabar, aunque nos quedan un montón de cosas que a mí me hubiese gustado tocar sobre la novela, pero al final es lo que decimos, el tiempo pasa volando, pero a mí me gustaría para acabar citar una frase literal, tal cual se la leía al propio Marco, en la que él respondía de una manera muy escueta cuando le preguntaban cómo se puede definir al marino de Malta, a Corto Maltés, y decía que era el antihéroe de las apuestas ganadas y no cobradas. De alguna manera creo que esa definición de Corto Maltés desarrollada por Marco Steiner, que para mí es pura filosofía, define un poco pues lo que es la obra de Pratt, lo que ha venido después, lo que ha estado antes y sobre todo pues ese no relevo, porque al final creo que Marco Steiner cogió el relevo en un momento determinado, pero su obra se hace valer por ella misma. Creo que eso es muy muy importante dejarlo claro, que uno cuando está leyendo esta novela está leyendo a Marco Steiner. María Gilabert y yo lo hemos comentado porque con la novela realmente se disfruta. Ocurre también eso que mencionábamos al principio, de que hay muchas capas de lectura, hay una literatura más de aventuras, hay una literatura más fácil en momentos determinados que trasciende y que va pasando a otras capas y que al final es un auténtico goce y un auténtico deleite. Y bueno, yo me quedo con que el regalo que Marco nos hace a todos con su novela, con la que acaba de publicar en Italia ahora, La nave dei Fogli, que es su última obra, precisamente ha dejado la gira un poco de presentación en Italia para venir a estar ahora con nosotros. Pues bueno, son esos regalos que él nos va dejando y por los que personalmente y creo que en general podemos estarle muy, muy, muy agradecidos. Gracias, Marco. Grazie Paco, grazie a tutti. Gracias Paco y gracias a todos. Gracias. Sí, bueno, es el momento ahora, es la oportunidad. Bueno, mañana pueden asaltar a Marco Steiner por las calles de Alicante porque todavía van a estar aquí, pero yo creo que es el lugar idóneo si alguien tiene alguna pregunta que hacerle. ¿Sí? Tengo una pregunta. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Porque... Un segundo, no sé si... María, ¿seguimos sin el micro o...? Vale, sí, pues sí. Bueno, voy a tratar de hablar más alto. Muchísimas gracias, Marco, por habernos introducido dentro de esta novela que ya dan ganas de leer. Gracias por haber venido, por habernos visto en persona, y gracias a Paco por haberlo organizado, haberlo hecho posible. La pregunta obvia que no
sé si os lo habéis planteado, ¿se va a transformar esto en fumetto? ¿Esta historia la va a dibujar alguien? Come posso risponderti? Preguntamos a Patricia. No, preguntiamo a un dibujante. Tutte le storie possono essere trasformate in un fumetto, in un film, tutte le belle storie, ma non bisogna mai partire, io come scrittore non parto mai dal successo, dalla realizzazione di qualcosa, io volevo voglia di raccontare questa storia è qui, il futuro lo sa lei. Io spero che sia quello che dicevo prima, un germoglio in qualcuno, in un giovane che vuole viaggiare, che vuole scrivere una storia, che vuole disegnarla, che vuole andare in Cambogia o che vuole andare in barca a vela. C'è uno psicologo importante che mi ha detto una cosa bellissima: la tua scrittura è germinativa, vuol dire che semini qualcosa che può crescere oppure no, è come sempre, è come in un campo quando cresce o non cresce un fiore o un albero, quindi l'importante è seminare il campo. Poi Pues como sabemos, ¿no? Todo, en realidad cualquier historia bonita se puede convertir en un cómic o en una película, ¿no? Solo basta la historia. Pero él cuando escribe no piensa en si va a tener éxito o no, en qué va a pasar después. Él escribe para contar una historia, para narrar una historia. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Quién lo sabe? Aquí lo importante quizás es sembrar el germen, crear ese germen, para que un joven, pues, si quiere dibujar, dibuje, si quiere escribir, escriba, si quiere viajar a Camboya o si quiere navegar en un barco de vela. Un psicólogo le dijo que su escritura era como un germen, que él sembraba algo. Luego habrá que ver si crece o no crece, como en el campo. Las flores a veces crecen, a veces no, pero eso está ahí por ver. Él siembra la semilla. continua la risposta. Quando Tusitala raccontava le storie, a cosa servivano? A aprire l'immaginario, a passare il tempo, a far star bene. Questa è la cosa importante. Para terminar de responder, cuando Tusitala narraba una historia, ¿para qué servía? Para abrir el imaginario, para pasar ese rato, pero quizá también para sembrar una semilla. Tenía otra pregunta que pero que tiene ya que ver más con Paco. Bueno. Yo no sabía que hay otra novela ya publicada en Italia. ¿Tenéis pensado traducirla y publicarla en Confluencias? En el futuro. Realmente el plan editorial que llevamos con la editorial Confluencias y con Kong, que es la sociedad que gestiona el legado de Hugo Pratt, el catálogo o las ideas de cara al futuro que tenemos es bastante grande y claro que está ahí, está hablado con Marco y hay varias cosas en mente. Lo que no sabemos es cuál de tantas abordaremos, pero sí, mi idea es, una vez descubierta la literatura de Marco, mi idea es que el público español, si se confirma que yo creo que esto va a ser un éxito aquí, yo creo que sí, pues que el público lo demande y que pueda disfrutar del resto de su trabajo, claro que sí. Entonces ya sí que cabe hacer la última pregunta. ¿Qué relación hay entre esta novela y la que ya se ha publicado en Italia? Están las dos publicadas en Italia. Ya, pero el Corvio Body Pietra se publicó primero, sí. Pero ¿hay una suite entre las dos novelas o son completamente independientes? Sono indipendenti, si può leggere prima questa e poi l'altra. È un complesso di un viaggio che parte dalla Scozia e arriva in Indocina. Qui c'è la parte più avventurosa, più piena. L'altra è una storia che si svolge in Sicilia e che è la conoscenza di Corto Maltese di un mondo misterioso. Qui è più marino. Son independientes, en realidad se puede leer primero Ultramar y luego la otra que era Il Corvo di Pietra. En realidad las dos forman un complejo que abarca un viaje que empieza en Escocia y termina en Indochina. Esta de Ultramar se concentra más en la aventura.
La del Corvo di Pietra se desarrolla en Sicilia y se concentra más en el descubrimiento de Corto Maltese de un mundo más místico, más misterioso. Y hay otras, senza Corto Maltese. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, has comentado que el autor de novelas pues imagina historias y su labor es contarlas o narrarlas, ¿vale? Entonces, pero claro, para ello también hay que inspirarse, y de hecho este es un viaje es una novela de un viaje de aventuras. El autor Marco ha hecho pues ese viaje o ha estado en todos esos sitios. Entonces la pregunta es si tiene parte de autobiografía, o más que de autobiografía real, pues qué parte del autor hay en la novela, porque bueno, se habla de contrabando, de tráfico de armas, imagino que eso no es autobiográfico, pero ¿qué parte del autor hay en la novela? ¿Qué parte de personal hay en la novela? Il viaggiatore. Sono stato in molti di questi luoghi, dall'Irlanda, da Venezia, dalla Grecia, e il mare dove si pesca, c'è una statua importante e questo reperto che io non conoscevo, che è il meccanismo di Anticitera, che c'è una storia fantastica dietro. Io sono stato nell'isola e sono stato al museo di Atene, dove dicono che sia uno dei primi computer fra virgolette del mondo, nel senso che stiamo parlando di un calcolatore di flussi, di fasi lunari, di stelle, quindi un calcolatore incredibile. Quindi lì sono stato in Cambogia e ho visto i luoghi dove si svolge questa storia per la maggior parte, e sono stato molto in barcavela, moltissimo. Lo que hay de autobiográfico son los viajes, es su personalidad de viajero. Ha estado en muchos sitios de los que cuentan en la novela, en Irlanda, en Venecia, en Grecia, donde se recuperaron esta estatua de unos restos arqueológicos. El mecanismo de Anticitera, que él no sabía que existía, pues ha estado en la isla en la que se encontró, y en el Museo de Atenas, donde se conserva todavía hoy en día. Por si no lo saben, se considera que es el primer ordenador, entre comillas, del mundo. Es una especie de calculador de flujos, de fases lunares y estrellas. También ha estado en Camboya, ha visto la mayoría de los lugares en los que se desarrolla la historia y ha viajado muchísimo en barco de vela. Sí, más que nada yo también lo que preguntaba, quería saber es si se identifica con el personaje, es decir, pues hablaba de que en el fondo es una búsqueda de la libertà e di avventura, si si identifica con eso. Io cerco di identificarmi, ma non è facile, ma provo a entrare nelle sue vestiti, nel suo sigaro, ma neanche non fumo tanto, non ho la barba, non ho i capelli neri e non ho le mani da marinaio, però identificarsi nel personaggio è fondamentale per raccontarlo raccontare una bugia come fosse vera, però ci sono molte cose autobiografiche, ma non così belle. Sí, lo intenta, claro, pero bueno, ni tiene barba, ni fuma, ni tiene las manos de marinero. Pero bueno, es fundamental identificarse con el personaje para poder narrar y para poder contar esa mentira como si fuera verdad. Bueno, ya la última, que en parte la ha contestado Paco, que ha dicho que ya hay otros autores que han hecho como Marco, que se han inspirado en Hugo Pratt. Entonces, pues que si ha creado una cierta escuela Hugo Pratt, y en parte también va para Paco, si él, que es muy admirador de Hugo Pratt, si no ha tenido la tentación de escribir algo también. No, uno tiene que saber dónde están sus límites, como en el pádel. No, a ver, yo, al fin y al cabo, respondiendo en general a lo que planteas, es lo que hemos dicho antes, Hugo Pratt, evitando, o sea, porque a veces cuando en su momento se habló de que Corto Maltese iba a volver, se creó una polémica porque los devotos de Hugo Pratt, algunos devotos radicales, digamos, pensaban que Corto Maltese ya no podía ser desarrollado por otros autores, y rápidamente se vio que toda la gente que ha ido desarrollando al personaje
Hablamos del caso de Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero, que son los que continuaron en su momento con más eco, y los que siguen continuando, están a punto de sacar la próxima novela gráfica, los que siguen continuando las aventuras. Decíamos, Hugo Pratt dijo que el personaje le había trascendido, quería que en el futuro se continuase, y al final todos los autores que han desarrollado las aventuras de Corto Maltés lo han hecho no bajo el influjo de Pratt, pero sí desde el cariño y el conocimiento por la obra de Hugo Pratt, ¿no? Y eso es lo que se sigue haciendo hoy en día, lo que ha hecho, por ejemplo, Marco Steiner contándonos esa parte de ese personaje adolescente, lo que han hecho Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero, guionista y dibujante españoles, y bueno, pues esperemos que es así, sabemos que va a continuar, y que Corto Maltés regresó en el año 2015, 2014 con la novela de Marco Steiner, y está aquí para quedarse, porque aún hay un montón de aventuras. Y yo en mi caso concreto soy un estudioso, soy un teórico, podríamos llamarlo así, y mi vocación es servir entre el autor, entre el artista y el público. Ese es mi trabajo, o sea que yo me quedo en la retaguardia. Hola. Quería preguntar cómo se conjuga una cosa que también Hugo Pratt me resulta curioso que lo hiciera, que es el trabajo de dibujante, que es un trabajo que requiere de gran constancia, de estar encerrado en casa y estar dibujando continuamente y tal, con el viajar y tal, y el escritor también, ¿no? que necesita de una gran constancia, de una gran disciplina, autodisciplina, ¿no? De estar encerrado en casa escribiendo o dibujando, ¿no? Y el dibujante, ¿no? que es una profesión que no da demasiado dinero. No sé si Hugo Pratt ganó bastante, supongo, a lo mejor sí, porque tuvo mucho éxito el personaje, pero no sé, no deja de ser cómic, ¿no? Que no es algo que... Y que tuviera la capacidad también de viajar mucho y tal. Y cómo se conjugan esos dos mundos que son un poco contradictorios, ¿no? La aventura, el viajar y tal, con estar encerrado en casa dibujando y con esa constancia y tal. Io non disegno, quindi la scrittura si può fare viaggiando. Diciamo che io quando avevo l'inizio mi immaginavo lo scrittore romantico chiuso nella sua stanza con tutti i libri, che scrive solo in silenzio, e viaggiando ho imparato a scrivere viaggiando. Io scrivo moltissimo sui treni, scrivo moltissimo quando mi fermo in un albergo, quando non ho voglia di uscire, quindi io parlo come scrittore, si scrive facilmente anche in movimento. Poi il disegno ha bisogno di più stabilità, ma anche quello, io ho visto Pratt disegnare davanti all'isola di Pasqua, e quindi è una cuestione di adattamento. Bueno, él no es dibujante, así que su experiencia es la de escribir, y él ha aprendido a escribir viajando. Él antes tenía, ¿no?, la idea romántica del escritor ahí en una habitación, rodeado de libros, solo y en silencio, pero la verdad es que él ha aprendido a escribir viajando. Además, en el tren escribe muchísimo, en los hoteles a los que va, ha aprendido a escribir en movimiento. Hugo Pratt, bueno, decía que el dibujante quizás es algo diferente porque quizá necesita otra estabilidad, pero la verdad es que Hugo Pratt también dibujaba en movimiento. Él le ha visto dibujar delante de la isla de Pascua, así que probablemente sea más bien una cuestión de adaptabilidad. Se questa è la domanda. Era esa la pregunta. Io voglio dire una cosa finale, senza nessuna domanda, che noi abbiamo una fortuna oggi di poter analizzare, guardare, leggere l'opera di Hugo Pratt, ma tornando al discorso che abbiamo fatto, se uno immagina la ballata del mare salato, l'inizio, e Mu, non c'è un Hugo Pratt, c'è
un mondo di scrittura e di disegno che cambia completamente. Quindi questa è la bellezza che possiamo fare noi contemporanei. Non, all'inizio, quando Pratt disegnava la ballata, non è che era un successo immediato, quindi quello che quindi regala Hugo Pratt è questa grande possibilità di disegno e di narrazione. La ballata è il romanzo di formazione classico, Mu è un romanzo, è una poesia, è un sogno filosofico, c'è tutto. Io come allievo di un maestro così vedo tutto l'insieme e penso che c'è tanto da scrivere, tanto da soñar. Quería decir algo, una reflexión final sin ninguna pregunta, y es que hoy tenemos la suerte de poder analizar, leer y observar la obra de Hugo Pratt en su conjunto, desde la balada del mar salado, que no fue necesariamente un éxito en su inicio, a Mu, que fue su última obra. Tenemos desde, por un lado, la novela clásica, que sería la balada del mar salado, este sueño filosófico, que fue su última obra, Mu, y hemos podido ver que no ha habido un único Hugo Pratt, sino nos ha ido mostrando un mundo cambiante en letras y en dibujos, y nos permite ver hoy con perspectiva toda la obra de Hugo Pratt. Él, que ha sido alumno, lo que puede ver es ese conjunto, ese todo, esa obra como un todo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más por aquí, ahora o nunca. Bueno, pues en definitiva lo que comentábamos, estábamos de parte de Marco, muchísimas gracias también a Irene por el magnífico trabajo, un aplauso para ella. Creo que lo ha transmitido maravilloso y bueno, gracias a Casa del Mediterráneo por darnos esta oportunidad de difundir la obra, gracias a todos los que han estado y bueno, pues gracias también a todos los que nos estén viendo desde sus casas. Entendemos que se está retransmitiendo todo esto en directo y bueno, pues esperamos que hasta la próxima. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos.